Ahora les cuento quiénes me acompañan esta noche. Lucas Dapena es doctor en Economía, decano de la Facultad de Economía y Administración de UCASAL, y Benjamín Gebart, que es consultor e investigador político. Bienvenidos. Muchas gracias. Un gusto que vengan a acompañarme esta noche en mi programa. Bueno, yo hice una editorial ahí en la presentación del programa. Les dejo a ustedes la posibilidad de expresarse respecto a esto, lo pueden compartir o no, por supuesto. Bueno, creo que las elecciones nacionales, tal cual lo dijiste, generaron una sorpresa en muchos, inclusive para los que hacemos análisis político fue una sorpresa la diferencia de la elección. Sería muy soberbio decir que lo sabíamos o que lo esperábamos de esa manera. Se manejaba la idea de un triunfo de Alberto Fernández, pero no por esa diferencia, y creo que para los dos espacios políticos genera un desafío. Por supuesto es mayor y están centradas las miradas en el gobierno por la derrota, pero también hay una victoria que administrar en vistas a la elección general. Creo que no deja de ser también un desafío que la propia militancia, estructura y adherentes no se desanimen y sigan participando, y bueno, y tampoco cometer errores cuando uno siente que no tiene tanta presión. Todo un tema, sí. Sí, bueno, desde el punto de vista un poco más económico, bueno, el cimbronazo, como vos dijiste, Sergio, se sintió el lunes. Diciendo con lo que decía Redrado en su momento, que él decía que fue un castigo por parte del presidente hacia aquellos que no lo votaron. Hubo un corrimiento del peso hacia el dólar, que bueno, que fue el único hecho económico de esa semana. Después todo lo demás fueron hechos políticos con repercusión económica, ¿no? Pero el hecho económico fue que las grandes empresas, los grandes inversores, los más chicos, los medianos, todos realmente se preocupan no por una situación de debilidad estructural económica en este momento, sino con respecto a qué es lo que puede pasar ante un eventual triunfo de un candidato de la oposición que todavía no había empezado a hablar con respecto a qué es lo que quiere hacer desde un punto de vista económico, ¿no? Entonces eso produjo que sea una semana movida, que ya nos fija un piso de inflación bastante alto para agosto. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque de alguna manera también eran unas PASO que no definían nada y definieron todo, ¿no? E incluso plantea también un debate hacia más adelante en la estructuración de nuestro sistema político. La PASO, hasta la general, está generando en este contexto un vacío institucional, porque tampoco hay un acuerdo sobre de quién es la responsabilidad de las decisiones, ¿no? Hay una parte que está demandando que ya la oposición se comience a hacer cargo. Pero lo cierto es que realmente fue una primaria en una elección general. Digo, la legitimidad todavía no está dada de forma real. Con lo cual yo creo que ahí hay una diferencia de tiempo que hay que evaluar si no es conveniente achicarla de 75 días, no sé, tal vez a 30 o a 40, que no quede tanto tiempo de indefinición entre una Sí, eso es instancia y importante, otra. porque claramente el presidente de la Nación, que ha participado en el PASO como candidato, es el que tiene el poder, el que tiene la manija, el presidente de la Nación, pero no hay que desconocer que hay un poder, entre comillas, ¿no?, que es legítimo, del candidato que sacó mayor cantidad de votos y aparentemente tiene la mayor probabilidad de ganar en las elecciones definitivas. Y digo, en ese sentido, lo menos que se le puede pedir al candidato Fernández es que sea cauto en las cosas que dice, porque yo digo, hay muchas cosas que él dice. A ver, yo parto de una línea que es siempre bajar impuestos es algo positivo para nosotros, ¿no? Ni siquiera uno dice para la gente, no, para nosotros que somos la gente. O sea, para mí es una buena noticia que un gobierno nacional decida bajar el IVA en algunos productos, eliminarlo básicamente en algunos productos y después bajar el tema del impuesto a las ganancias y otras medidas más. Ahora, bueno, ¿qué pasa? Por un lado, el gobierno dice, escuché al electorado, la están pasando mal, vamos a tratar de ir un poquito más despacio con algunas cuestiones económicas. Por el otro lado, ¿qué dice la oposición? No, son medidas electoralistas. Bueno, pero en definitiva, y ahora también los gobernadores diciendo nos desfinancia. Primero, que mentira, no los desfinancia los gobernadores, o sea, el impacto que tiene no es para desfinanciar una provincia. Y segundo, bueno, que es algo bueno que bajen los impuestos, o sea, que alguna vez bajen impuestos, para mí es una buena noticia, que cada uno lo lea como quiera. Pero Es probable, yo no he hecho los cálculos, es probable que lo que no perciba la provincia por la baja del IVA se compense, digamos, por financiación
de la inflación, digamos. Sí, pues más o menos ¿No? el ¿Se cálculo... entiende? Digamos, explícalo para los televidentes Sí, lo que acabo de decir. ¿qué pasa? Bajan los impuestos, entonces se recauda menos plata. Y como son impuestos coparticipables, es decir, impuestos que cobra Nación y que se los manda a las provincias, los gobernadores dicen, ahora como se va a recaudar menos, vamos a tener menos plata. El impacto que hace acá la provincia es de más o menos 1.100 millones de pesos, lo de menos que va a recibir. Ahora, bueno, es verdad, el razonamiento es, por un lado se produce esto, pero por el otro lado, con la devaluación y un traslado a precios que está o no justificado, porque muchas veces ni siquiera está justificado, simplemente que son pícaros que lo trasladan. Son expectativas de los empresarios y suben los precios. Exactamente. Va a haber una mayor recaudación. O sea, ¿no? subir los precios, lo que se paga en concepto impositivo, va a permitir que el Estado recaude más. Claro, Sí. Exactamente. No a valores constantes, digamos, a valores históricos en definitiva, porque, Sí. porque va a valer menos el dinero. Pero la idea... pero va a tener más ingresos el Estado provincial y en alguna medida, no sé si todo, pero va a compensar esa pérdida de los aproximadamente 1.100, 1.200 millones. Además, tampoco es determinante dentro de las finanzas de ninguna provincia. Ahora, lo que sí es determinante, me parece a mí, es, y esto les pregunto a los dos, ¿no? El hecho de decir bajo los impuestos transitoriamente, me refiero al impuesto al valor agregado concretamente, hasta el 31 de diciembre, congelo el valor de la canasta por 90 días. Eso lleva a que la gente, o sea, el pueblo, nosotros, nos preguntemos, ¿y después qué? Y eso se llama incertidumbre. Sí, pero no te olvides que, por ejemplo, el IVA lo subieron al 21% también como una cuestión de emergencia y momentáneamente. Que en Salta vivimos hace, creo que, no sé si 12, 13, 14 años con ley de emergencia económica. Es decir, hay un montón de cuestiones que se hacen en forma transitoria y se convierten en permanente. Lamentablemente son las que van en contra de la población en el sentido de cobrar más impuestos. Bueno, pero aceptás que esto crea incertidumbre, porque vamos a saber que esto queda, lo transitorio va a ser definitivo, lo vamos a saber en el futuro. Mientras, en estos tiempos, en estos 4 meses, la incertidumbre está. Quiero decir, otra vez caemos en que tal cosa no es previsible. Sí. Pero además también yo percibo que el gobierno vuelve a cometer un error que tuvo durante su gestión, que fue la comunicación de determinadas medidas. Y en eso que para mí muy atinadamente marcás, de la temporalidad de las medidas, la gente interpreta inmediatamente que de fondo no hay un convencimiento del gobierno y que son medidas parche. ¿Sí? Entonces, eso también es utilizado por la oposición, como estaban mencionando recién. Entonces, son medidas que de alguna manera el gobierno intenta hacer rápidamente como un manotazo, como para recuperarse, retomar la iniciativa política y económica, y termina generándose un nuevo problema. Digo, termina logrando la foto de casi todos los gobernadores juntos, generando una queja, cuando todavía hay argumentos del gobierno para explicar que lo que están planteando los gobernadores no tiene tanto sentido. Pero en ese golpe, haciendo un poco la analogía con una pelea de boxeo, digo, que está todavía tambaleando y tratando de encontrar el centro a través del gobierno, entre la campaña electoral y entre la gestión, no encuentran el eje para poder darle estabilidad. Entonces no tiene estabilidad hacia adentro, porque nadie termina de entender bien cuál es el objetivo de las medidas. Digo, también pasó con lo del combustible, que finalmente lo anunciaron, pero al final eso no estaba hablado. O sea No, y termina con una variable adicional que condiciona aún más, que se judicializa todo, ¿sí? Empezaron las provincias petroleras y lo seguirán los gobernadores, ¿no? Lo cual es una variable más que aparentemente no la pensó el gobierno, pero bueno, eso complica más, ¿no? Yo creo que hay una palabra, vos la dijiste, que es el tema de incertidumbre, ¿no? O sea, estas 2 semanas fueron de mucha incertidumbre. A nivel nacional, y bueno, ahora también a nivel provincial ya lo charlaremos, pero a nivel nacional, y la incertidumbre de vuelta, pues dicen el dólar está caro, está barato. A ver, un dólar de 50 pesos era un dólar que estaba en un relativo equilibrio para lo que era la economía argentina, era un buen dólar. Ahora bueno, pero ¿por qué sube entonces el dólar? Y bueno, porque empezaron a comprar más. ¿Y por qué comprar más? Porque no saben qué es lo que va a pasar hacia adelante. A ver, qué es lo que yo creo que sí empezó a hacer bien la oposición, es decir, en este caso el candidato Fernández, que ya
ve que no es positivo ya generar cierto resquemor, como por ejemplo cuando dijo en su momento que el dólar estaba barato, y ya empieza a tratar de pensar en una eventual presidencia en la cual quiere recibir un país que esté más o menos funcionando. Entonces, dentro de eso, lo que ha pasado esta semana es que ya se empezaron a dar ciertas pautas desde un punto de vista económico que por suerte están llevando tranquilidad. Es decir, él dijo, vamos a pagar, no está en mis planes defaultear. Bueno, ya es algo bueno, porque antes habían salido algunos pseudo operadores de él a decir que iban a ver qué pasaba con esto, qué pasaba con lo otro, que al FMI no se le pagaba, que había que reestructurar, que había que renegociar. Todo eso es lo que genera un problema a la economía y por lo tanto nos la genera a nosotros, ¿no? Así que dentro de toda esta vorágine que fueron estas 2 semanas, yo creo que ahora, hacia esta última semana, o sea, los últimos días que pasaron de esta semana, ya empezaron a surgir ciertas declaraciones que empiezan a calmar un poco lo económico. Vamos a ver cuáles son los peros de esa calma que vos decís en el próximo bloque. Ahora vamos a un corte, enseguida volvemos.